En la lección sobre potenciadores del buen servicio, culminé diciendo que había que generar valor a la hora de prestar servicio a un cliente y que valor es igual a beneficios menos costo, donde beneficios es el total de deleites o de placer que recibe el cliente una vez que hace uso del servicio, mientras que costo es todo el esfuerzo que aplica el cliente para poder tener acceso al servicio. Esto incluye el precio o tarifa a pagar, el tiempo que invierte al momento de buscar el servicio, el traslado que tiene que realizar para acceder al servicio y todo su esfuerzo para poder disfrutar del servicio que estamos prestándole. Si nuestro beneficio es mayor que el costo, entonces el valor que se genera va a ser positivo. Mientras más beneficios en relación al costo, mayor valor. ¿Qué estamos procurando? Queremos que cuando el cliente nos evalúe y califique, nos dé la máxima ponderación, nos otorgue las 5 estrellas en esa calificación que otorga el cliente al servicio que estamos prestando. Y para esto es fundamental, muy importante, las técnicas de atención al público. Este módulo es el módulo 4 de la serie Cultura de Servicio, nivel 1, y es un módulo que complementa al anterior, que era de cómo prestar un buen servicio. Aquí una clave fundamental en las técnicas de atención al público es la comunicación. Por eso el subtítulo Mejor comunicación para un mejor servicio y atención. Porque es lo que nos lleva justamente a prestar un buen servicio. ¿Cómo prestar un buen servicio? Incluimos entonces acá las técnicas de atención al público. Son 2 módulos de este curso que se complementan uno al otro. ¿Cómo prestar un buen servicio? Comencemos entonces a hablar de las técnicas de atención al público. Como dice el título, es una introducción. Este módulo es una introducción a las técnicas de atención al público, ya que es un campo muy amplio. Hablar de atención al público es un campo muy amplio. Son diversas las posibilidades que existen de casos, porque el ser humano es complejo, es muy diverso. Y así son diversas las situaciones que se pueden presentar. Sin embargo, de acuerdo a algunas características comunes entre los clientes, tendemos a clasificar los tipos de clientes y también establecer ciertas técnicas que son casi de carácter universal y que tienen utilidad y efectividad a la hora de prestar un servicio. Aquí enseño una máxima del servicio. Es haz con las personas como quieres que hagan contigo. Además de ser un principio bíblico, es una máxima en el servicio. Hacer con las otras personas como queremos que hagan con nosotros. Es decir, atendamos a las personas, sirvamos a las personas como esperamos nosotros ser servidos y atendidos. No quiere decir que cuando vayamos a servir a alguien o atender a una persona, lo hagamos desde nuestros gustos y preferencias. No es así. Sino que sí, de acuerdo a esas formas en las cuales nos gusta ser atendidos. Por ejemplo, que nos tomen en cuenta nuestra opinión, que sea con respeto, que haya rapidez en el servicio, que nos brinden seguridad, que nos den reconocimiento a nuestra persona, la importancia que tenemos para el servidor. Son aspectos amplios y generales del servicio que esperamos que nos los brinden a nosotros cuando somos clientes. Por eso digo que cuando vayas a servir a una persona o a atender a una persona, hazla desde ese principio de hacer con los demás como esperamos que hagan con nosotros. Y vamos al primer punto referente a esta técnica de atención al público, y es mejore su capacidad de comunicarse. Como dije anteriormente, la clave en todo esto, la columna vertebral de la atención al público va a ser la comunicación. Si desarrollamos las habilidades de comunicación, vamos a mejorar en nuestra capacidad para servir. Porque la comunicación nos va a permitir, si desarrollamos la habilidad para esto, nos va a permitir entender mucho mejor al cliente, pero también darnos a entender mucho mejor para el cliente. Así que en este punto la comunicación es fundamental. Y no solamente con el cliente, sino que normalmente cuando prestamos un servicio lo hacemos en conjunto
o en trabajo colectivo como equipo, y si no logramos tener comprensión entre los miembros del equipo y mejor comunicación entre los órganos del sistema, o cada departamento, o cada integrante de esa comunidad empresarial, entonces el sistema no podrá dar el resultado que espera o que se debería dar. Así que la comunicación es tanto en la relación con el cliente como también en la relación interpersonal que se genera con nuestro equipo de trabajo. ¿Qué es la comunicación cuando la definimos? Es ese intercambio de ideas, de pensamientos, de información, en el cual emitimos un mensaje y esperamos recibir una respuesta. Esa respuesta puede ser oral, verbal o una reacción, una actuación acorde al mensaje que hemos emitido. Existen canales de comunicación diversos, como son el canal visual, auditivo, kinestésico, gustativo, olfativo, que si logramos entender, comprender cada uno de estos canales, usarlos de forma correcta, apropiada, si desarrollamos nuestras capacidades para comunicarnos por cada uno de estos canales de comunicación, y también comprendemos cuando una persona, su canal de preferencia es el visual, el auditivo, el kinestésico, entonces podremos coordinar y condicionar nuestra forma de comunicarnos a el canal que más usa esa otra persona. Estas habilidades de poder detectar cuál es el canal de comunicación de preferencia de la otra persona se desarrollan en el tiempo. Sin embargo, como Academia de Saberes, tenemos un taller de programación neurolingüística para facilitadores y líderes que va a ayudar a todo el que participe en este taller, va a ayudarlo a desarrollar las habilidades de comunicación que son fundamental para liderar. El que está liderizando una empresa, gerenciando, o bien el que presta servicio, el que se relaciona con el público, el hecho de que mejores tu capacidad de comunicación, tus habilidades de comunicación, te van a dar un mejor desempeño en la hora de tu funcionamiento como parte de este órgano o del sistema en general. Incluso para tus relaciones interpersonales de modo particular, desarrollar tus habilidades de comunicación es fundamental como crecimiento personal. Así que tenemos ese taller de programación neurolingüística que lo dictan dos especialistas, coach en el área de PNL o programación neurolingüística, y que es importante. Este módulo, como dije hace un momento, es una introducción a un amplio campo, mundo de lo que es la atención al público. Pero mi recomendación es ir profundizando en cada uno de ellos, invitar a cada uno de ustedes a unirse al módulo o al nivel 2, cultura de servicio nivel 2, donde estaremos ampliando estos temas o estos aspectos de la comunicación y todo lo que refiere a la atención al público. Entonces, hay personas que tienen como preferencia el canal visual, es decir, son personas que su medio para captar mejor el mensaje es a través de imágenes, a través de la escritura. Son canales donde la persona puede observar, ver de manera gráfica, de manera escrita, la información que estás dándole. Por eso cuando vamos a brindar información a alguien, procuremos tener varios medios para informar. El canal oral, que llega por el medio auditivo, pero también tengamos imágenes que le permitan a la persona comprender un poco más. Aquí usted está escuchando ahora un audio, está recibiendo un audio, activando el canal auditivo, pero además también tiene aquí por escrito lo que estoy diciendo, está señalado con algunos puntos y de forma escrita se puede tener el título y los subtítulos del tema que estamos dando, definiendo la comunicación, canales de comunicación, visual, auditivo, porque estamos usando dos canales en este caso, y pudiera ser aún más amplio, yo pudiera haber agregado otras imágenes alusivas a estos subtítulos, pero por razón de practicidad para poder subir estos videos, entonces estamos colocando solamente la escritura y la voz. Entonces hay personas que son más del canal auditivo, donde tal vez leen un escrito, leen un párrafo, una explicación en un folleto, en un tríptico o a través de un medio digital, pero captan mucho más cuando alguien se lo
explica de forma oral, es decir, cuando le llega la información por el canal auditivo. Kinestésicos son esas personas que requieren a veces más del tacto, su canal de comunicación son más del tacto, que les importa mucho el poder tener un estrechón de mano, un contacto en el hombro o la mano. También implica movimientos y expresiones a la hora de hablar, expresiones que tengan una connotación de fuerza, de movimiento, cuando hablamos de dinamismo, porque son personas que son de su preferencia, hacen uso de este canal, el canal táctil, lo que implica movimiento, lo que implica fuerza, energía. Y tal vez un poco menos común, el canal gustativo, olfativo, que también hay personas que lo emplean a la hora de la comunicación. Entonces, es cuestión de desarrollar estas habilidades, reconocer cuál es el canal que más usamos como individuo, cuál es el que yo más uso, y también reconocer en mis compañeros o mis clientes, las personas con las cuales interactúo, cuál es el canal que ellos usan de preferencia y buscar usar incluso palabras. Cuando una persona es más visual y le estoy explicando algo de forma oral y está activando su nivel auditivo, yo puedo emplear palabras como, por ejemplo, observe esto que le voy a explicar. Preste atención acá. Cuando decimos preste atención, visualice lo que le voy a decir. Esta palabra, visualice, observe, aunque estoy diciéndolo de forma oral, activa el canal visual, porque es un canal de preferencia a la hora de comunicarse. Cuando la persona es auditiva, decimos, oiga bien esto. El decir oiga, le activo su canal. Pero les vuelvo a decir, este taller de PNL para facilitadores y líderes les va a dar una amplitud en este tema de la comunicación y los canales de comunicación. Ahora bien, elementos que afectan la comunicación son esas barreras que pueden estar en algún momento interrumpiendo el flujo de información o la comunicación, la información y la retroalimentación que obtenemos o la respuesta que obtenemos cuando damos un mensaje. ¿Cómo pueden ser estos elementos que afectan la comunicación? Por ejemplo, las barreras psicológicas, las barreras semánticas, las barreras físicas. Las psicológicas tienen que ver con lo que es emociones, pensamientos, paradigmas. En ocasiones, cuando nuestro estado de ánimo no es el más adecuado, no es el más apropiado para comunicarnos, porque estamos alterados, molestos, tristes o deprimidos, eso va a afectar el modo en el cual interpretamos el mensaje que se nos está dando, o también va a afectar la manera en la cual estamos emitiendo el mensaje. Así que las barreras psicológicas pueden estar ahí en un momento y afectar nuestra comunicación, nuestro modo de comunicarnos. Una persona que está molesta puede estar también a la defensiva y cualquier cosa que se le diga, cualquier mensaje que se le dé, puede tomarlo a modo personal, ofensivo, porque su estado de ánimo lo lleva a interpretar de esa manera. Así, cuando hay barreras físicas que tienen que ver con el ruido, con el espacio en el cual, o el contexto físico en el cual se está desarrollando la comunicación, a veces el uso de un medio tecnológico, el distanciamiento físico entre las personas que se están comunicando, todo eso puede afectar un momento la comunicación. Nos pasa a veces que estamos en una llamada telefónica y se escucha solamente partes del mensaje, y eso afecta la comprensión del mensaje, por supuesto, afecta la comunicación. Un mensaje de texto y no llega a tiempo o llega a veces en desorden, porque ha pasado algunas veces que uno manda un mensaje o varios mensajes y llegan en desorden y la persona no logra comprender qué se le quiere decir. Entonces, todos esos aspectos son elementos que afectan la comunicación, lo psicológico, lo físico, también lo semántico, cuando no hay comprensión en el significado de la palabra o de las palabras que estamos utilizando. Una misma palabra puede tener significados distintos para dos personas, comprenderlas de forma diferente, y eso va a cambiar el modo en el cual la persona recibe el mensaje distinto a la intención del que lo emite,
porque está usando una palabra que para cada uno tiene un significado diferente, desde su paradigma, desde su punto de vista o desde el conocimiento previo de cada uno. También cuando la persona desconoce el término o palabra que estamos utilizando, a veces a nivel empresarial, le hablamos al cliente con términos que son propios de la empresa y de la información o el consumo interno de un departamento, los modos que usamos para identificar un procedimiento en lo interno, y se lo decimos al cliente como si el cliente estuviese obligado a saber de qué estamos hablando. Ese problema semántico, codificaciones que utilizamos o algunos sustantivos que empleamos dentro de la empresa que no son del conocimiento del cliente, pueden afectar la comunicación, la comprensión del mensaje. O bien cuando el cliente o la otra persona nos habla con términos que desconocemos. Esto sin tomar en cuenta la diferencia a veces de idiomas, que si no comprendemos, por supuesto, el mismo lenguaje o el idioma, lógicamente estará muy afectada la comunicación. Entonces, mejoremos nuestra capacidad para comunicarnos y cuidemos la comunicación verbal. En este punto voy a hablar de la verbal. Cuidemos la comunicación verbal, tono de voz y palabras y coherencia a la hora de comunicarnos. ¿A qué hablo o a qué me refiero con tono de voz y palabras? Supongamos lo siguiente. Usted le indica a un cliente que debe llenar el formulario utilizando el bolígrafo de tinta negra. El cliente toma el de tinta azul y pregunta, ¿este? Y usted le responde que no, que ese no, que es de tinta negra. Supongamos que suena algo como esto. Señor Luis, debe llenar el formulario con el bolígrafo tinta negra. El cliente dice, con este, indicando el de tinta azul. Y usted le responde, no señor, con el de tinta negra, no con el de azul. Veamos distinto. Si usted dice, señor Luis, debe llenar el formulario con el bolígrafo tinta negra. Él dice, este. No, el de tinta negra, el azul no. Son casi las mismas palabras, pero el tono puede cambiar todo el sentido del mensaje y transmitir un sentimiento o emoción que no es favorable para la comunicación. Esto es lo que es entonación a la hora de hablar. No solamente son las palabras, sino el tono que se utiliza a la hora de comunicar un mensaje. Puede afectar incluso la emoción de la otra persona. Ahora, así como ese ejemplo, también son las palabras que se empleen. Por ejemplo, no es igual decir ¿qué quiere? ¿Usted qué quiere? A decirle ¿usted qué desea? Pero mucho mejor es preguntar ¿en qué puedo servirle? ¿Se da cuenta? Tal vez el sentido de la pregunta es el mismo. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Querer y desear suena un poco mejor, pero mucho mejor cuando pregunto ¿en qué puedo servirle? Es la misma intención, pero las palabras empleadas pueden cambiar el sentido del mensaje que estoy dando y lo agradable que puede ser o no una atención a esa persona. Ahora, la coherencia tiene que ver con la congruencia que existe entre lo que estoy diciendo y la entonación que estoy dando, además de toda una cantidad de gestos, posturas corporales que complementan a la información verbal u oral, que lo veremos ahora más adelante cuando hablemos de la comunicación no verbal. Pero en este caso, la coherencia entre lo que digo y lo que estoy realmente haciendo, expresando, pero también coherencia en lo que estoy diciendo y las filosofías y las políticas de la empresa. Tiene que haber coherencia en lo que estamos haciendo y diciendo. Ahora sí, seguimos adelante, vemos el otro punto referente a técnicas de atención al público, otra recomendación o consejo, y como dije, complemento a ese módulo de cómo prestar un buen servicio. Y es que cuidemos la comunicación no verbal, de lo cual hacía referencia hace un momento. Comunicación no verbal. ¿Qué consejo en este caso?
Mire a los ojos de la persona con la cual está hablando. Por supuesto, si la tiene enfrente. No hablamos si cuando es por un medio digital o a través del teléfono. Hablemos en este caso de tenerlo enfrente. Mirar a los ojos de la persona con la cual está hablando. Enfocar la atención. En este punto está dándole usted, o estás tú dándole a la persona la idea y el mensaje de que esa persona para ti es importante. Estás dando satisfacción a su deseo de reconocimiento y mejora de la autoestima. Cuando prestas atención a la persona que te está hablando y enfocas tu atención, miras a sus ojos, entonces le estás diciendo, para mí es importante. ¿Qué significa todo esto? Que si un cliente llega al recinto o establecimiento en el cual usted se encuentra y viene a pedir una información o a pedir un servicio y te encuentras ocupado o ocupada en otra cosa, en otra acción, en otro tipo de trabajo, estás escribiendo tal vez en la computadora o en una agenda, detén lo que estás haciendo y presta atención a la persona. Si estás escribiendo en el teléfono, suspende por un momento la escritura en el teléfono. Si tienes que continuar haciendo esa otra acción, continuar escribiendo, pide disculpas. Y decir, disculpe un momento que no le vea los ojos o que no le esté mirando el rostro, pero permítame escribir esto que debo responder. De esa forma la persona va a darse cuenta que tienes importancia, le das importancia a su presencia en el lugar, que por algún motivo debes culminar lo otro que estás haciendo, pero no estás dándole poco sentido a su visita, sino que estás dándole importancia, tanto así que le estás explicando el por qué debes seguir escribiendo. Así que enfocar la atención es importante en la atención al público. Los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal, que dan a entender tu estado de ánimo en relación a la prestación del servicio. Si tu gesto es de desagrado hacia el cliente, una expresión facial de disgusto o de cansancio, la postura corporal de dejadez, decadencia, desánimo, da mucho que pensar y entender por parte del cliente o de la persona con la cual interactuamos. Puedes sentir que no estás a gusto prestando el servicio. Una premisa que yo he enseñado por años, daba clases en la universidad, en la escuela de turismo, en varios tecnológicos, y siempre decía, presta el servicio como si quisieras. Siempre he dicho que debes hacerlo como si quisieras. Hay momentos en los cuales como prestadores de servicio no deseamos atender a una persona, pero debes hacerlo como si quisieras. Es decir, con el mejor ánimo, con la mejor actitud, con determinación, con pasión para poder servir a esa persona y demostrarle que es para ti importante. Reduce los signos de impaciencia. Esos signos que hacen ver que estás apurado por irte o apurada por irte. Que no estás a gusto en ese momento ahí delante del cliente. El mirar el reloj constantemente, mirar el teléfono, pasar mensajes, observar hacia alrededor y no enfocar tu mirada o atención hacia la persona con la cual estás hablando son signos de impaciencia. El golpetear continuamente un bolígrafo contra el escritorio o algunos gestos que pueden tener una connotación de impaciencia y que pueden hacer sentir al cliente o a la otra persona que estás muy apurado por irte y le estás restando importancia a su petición. Contacto físico, solamente lo necesario dentro de un grado de respeto, siempre un grado de respeto. A veces hay personas que requieren el estrechón de manos o el contacto físico, si son kinestésicos, pero debe haber un respeto. De hecho, mi recomendación es evite al máximo el contacto físico, porque para algunas personas, y es un común, puede ser irrespetuoso o incómodo. Olores y colores. Tiene que ver con la fragancia que se utiliza, el aroma de cada persona, el conservar buenos niveles de higiene para que no desagrades a la otra persona por olores corporales o hedor corporal desagradable. Entonces, eso afectaría el ambiente de la relación o el contexto en el cual
se da la comunicación y la atención al público o la relación con el compañero o compañera de trabajo. La apariencia personal en general debe cuidarse. Si eres hombre y usas bigote o barba, que se vea que está acomodada, arreglada, limpia, igualmente el cabello, el uso de implementos de higiene personal, artículos de higiene personal, desodorante, colonia, jabón al momento de uno tomar una ducha. Todos esos son detalles importantes dentro de lo que es el higiene y la apariencia personal, tu ropa limpia, planchada, arreglada, porque tu arreglo personal le dice a la otra persona, tú eres importante y me arreglo para que me veas bien y darte una buena impresión. Son parte de los aspectos que estamos incluyendo cuando nos arreglamos. Estamos diciéndole a la otra persona, me importa cómo me ves porque tú eres importante. Considere los aspectos culturales. Como dije, este es un tema introductorio a las técnicas de atención al público. Pero cada uno de estos puntos que estoy tratando acá son extensos en gran manera. Por eso recomiendo que te incluyas en el curso de Cultura de Servicio nivel 2, donde se amplían todos estos aspectos referentes a la atención al público. Aspectos culturales tienen que ver con esos rasgos distintivos que identifican a un grupo de personas en un tiempo y un lugar determinado. Y hay aspectos culturales que tienen que ver con la región en la cual uno se desarrolló o se crió o en la cual reside, también con la generación a la cual se pertenece, la edad que tenemos. Hay aspectos que identifican a una generación en particular, que si logramos conocer las generaciones, sus características comunes y poder atender al público comprendiendo tanto cuáles son mis características conforme a mi generación, por qué pienso de determinada forma y manera, y cómo piensan y actúan los de otra generación, puede haber mayor tolerancia, comprensión y una mejor habilidad para la comunicación. Bien sea porque me comprenden mejor o me doy a entender mejor, como también puedo comprender mejor a la otra persona o a las otras personas. Así que considerar los aspectos culturales, que aún también pueden ser de índole familiar, nos va a ayudar a tener más tolerancia, desarrollar la empatía, sintonizar con la otra persona, comprender sus formas y maneras, sus gustos y preferencias, maneras de comportamiento habituales propios de su región o de su generación o de su familia, grupo familiar, los valores de su cultura, de su nacionalidad, que pueden variar de una nación a otra, y poder atenderlo adaptado a eso y en el respeto a esas características culturales de esa persona o grupo de personas. Dele al servicio un valor agregado. Si bien dije que valor es el resultado de una fórmula, beneficio menos costo, la atención al público puede darle más valor a esa fórmula o llevarte a un valor positivo, te agrega más, un nivel más alto en esa ponderación del beneficio, porque una buena atención al público va a generar mayor agrado y deleite en la persona que recibe el servicio. Usted tal vez o tú tal vez vas a un restaurante, la comida como producto tal vez no es muy buena, pero te hacen sentir como un rey o una reina y eres capaz de decir, aunque la comida no es muy buena, voy a ir de nuevo a ese lugar porque me atienden muy bien. Es más probable que ocurra eso a cuando vamos a un lugar donde la comida es buena como producto, pero la atención al público es muy mala. Dices, aunque es buena la comida, me atendieron muy mal, prefiero no ir de nuevo a ese lugar. Entonces veamos cómo la buena atención al público puede darle un valor agregado, aumentar el valor al servicio que estamos prestando. Y recordemos que cuando damos valor al servicio, estamos buscando que el cliente observe el servicio como producto, lo observe como una inversión para él a la hora de pagar por el uso del servicio. Si logramos que el cliente vea al servicio que está contratando y usando como una inversión para él, va a hacer que el cliente una vez más quiera tomar
ese servicio y no lo abandone. ¿Cómo logramos dar un valor agregado? Aplicamos todas las técnicas, estas y muchas otras que pueden existir, pero también hay elementos como este, uso del nombre. Cuando hablamos de uso del nombre es darle a entender a la persona que atiendes que lo recuerdas, su nombre o apellido o su título, y cuando esa persona te esté hablando y le dices, señor Luis, señor Pedro, señora Luisa, señora Carmen o el nombre que tenga, o le hables por su apellido y le hagas ver que prestaste atención en el nombre de esa persona porque te es importante esa persona, le vas a brindar confianza, seguridad, que además es una necesidad humana, sentirse seguro, reconocido, con autoestima, mejoras la relación y es una necesidad humana el poder tener el compartir en comunidad o en sociedad, el socializar. Y eso va a darle un agrado a la hora de ser atendido o atendida a esa persona. Sorprenda a esa persona. Otórguele algún beneficio adicional que no se espera. Busque la forma en generar una sonrisa a esa persona que es atendida por usted o por ti. Así que le digo, dele al servicio un valor agregado. Son algunos consejos primordiales en las técnicas de atención al público. Esto engloba mucho de lo que va a ser los principios, son los fundamentos a la hora de atender al público. Y es la introducción a este mundo de las técnicas de atención al público. Te invito a unirte al curso Cultura de Servicio nivel 2, donde se ampliarán todos estos aspectos, cada consejo, cada uno de estos principios y fundamentos de la atención al público, y podremos también tratar casos particulares, cómo abordar y cómo atender al cliente molesto, al cliente niño, a ese cliente a veces conflictivo, que consideramos que es conflictivo, cómo accionar ante situaciones difíciles, ambientes hostiles o de conflicto a la hora de prestar servicio. Esto y mucho más en ese curso de Cultura de Servicio nivel 2. Por lo demás, mi nombre es Jason Portillo, fundador de Academia de Saberes. Ha sido un placer compartir con ustedes esta serie de Cultura de Servicio nivel 1, estos videos para enseñanza de los participantes en este curso. A todos ustedes, mi deseo de éxito en la prestación de servicio y la atención al público.